Septiembre de 2023. El aire frío de la Sierra de Chihuahua bajaba por las calles estrechas de San Lorenzo del Río, arrastrando polvo y un silencio que parecía contener décadas enteras. En lo alto del cerro, el antiguo convento de Santa Rosalía se recortaba contra un cielo grisáceo, con sus muros agrietados y un portón cubierto de óxido. Durante casi 60 años, nadie había cruzado esas puertas, cerradas desde una noche helada de 1965, cuando 7 monjas desaparecieron sin dejar un rastro tangible. Aquel martes, un equipo de restauradores, enviados por la Secretaría de Patrimonio, recibió la orden de evaluar la estructura para decidir si podía convertirse en un centro de memoria. Entraron con linternas, respirando el olor a madera húmeda y paredes encerradas. Al inspeccionar el ala sur, encontraron algo que detuvo la rutina. Una pared de cemento más reciente que el resto, sin puertas ni ventanas. La golpearon. El eco hueco confirmó que había un espacio detrás. Pero lo que más inquietó fue lo grabado sobre el revoque. 2 palabras profundas, talladas con intención. No preguntar. Eran las mismas palabras mencionadas en los pocos informes policiales de 1965, las que los ancianos del pueblo repetían en voz baja, evitando mirar el convento. Ahora, frente a esa pared, todos entendieron que algo estaba a punto de reabrir una herida cerrada a la fuerza. Hoy vamos a contar la historia de esas 7 mujeres y del muro de silencio que las rodeó. ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué se encontró después? ¿Y por qué, aún hoy, su ausencia sigue pesando como si hubiera sucedido ayer? Quédate con nosotros hasta el final. La mañana del hallazgo comenzó como cualquier otra para el equipo de restauración. El ingeniero principal, Raúl Menchaca, revisaba planos amarillentos sobre una mesa improvisada en el pasillo central. Afuera, el viento azotaba las contraventanas y dejaba entrar un silbido agudo que se mezclaba con el crujir de la madera. El lugar había estado cerrado durante tanto tiempo que cada rincón olía a historia detenida. Mientras inspeccionaban la estructura del ala sur, uno de los técnicos, Mario Castañeda, notó que una sección de la pared no coincidía con el patrón de las demás. El yeso era más claro, la textura menos erosionada por el tiempo. Golpeó con los nudillos. El sonido hueco fue inmediato. Se acercó Raúl y ambos intercambiaron una mirada que no necesitó palabras. Un aparato de escaneo portátil confirmó lo que temían y al mismo tiempo deseaban. Detrás de esa pared había una cámara oculta, una habitación rectangular de dimensiones reducidas. No había registros en los planos ni indicios de remodelaciones autorizadas en esa zona. La restauradora más joven, Marisol Pineda, fue quien vio la inscripción. Estaba a la altura de los ojos, hundida en el cemento, como si hubiera sido grabada antes de que el material secara. No preguntar. Las letras, irregulares pero firmes, parecían observarlos desde otro tiempo. El protocolo indicaba detener todo y esperar a que llegaran testigos oficiales. Pero la sensación de estar frente a algo que podía cambiar la historia local se extendió como electricidad entre el equipo. Ese mismo día, mientras esperaban, Marisol recordó lo que su abuela le contaba de niña, que en 1965, cuando ella tenía apenas 10 años, la campana del convento sonó por última vez y que desde entonces nadie volvió a ver a las 7 monjas que lo habitaban. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campana y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en cuestión de días, no solo confirmarían la conexión con aquel año, sino que abrirían un espacio que había permanecido sellado desde entonces, y que, al hacerlo, despertarían preguntas que nadie en el pueblo se había atrevido a formular en casi 6 décadas. Julio de 1965.
El amanecer en San Lorenzo del Río estaba cubierto por una neblina espesa que descendía de la sierra, dejando sobre los techos una capa de escarcha que crujía bajo el primer sol. Desde el campanario del convento de Santa Rosalía, la campana sonó 3 veces, como lo había hecho cada mañana durante más de medio siglo. Su eco resonó por las calles empedradas, rebotando contra las fachadas encaladas del pueblo. Era un sonido que marcaba el inicio del día para todos, para los jornaleros que partían al campo, para las mujeres que abrían sus tiendas, para los niños que corrían con mochilas de cuero al hombro. Pero esa mañana hubo algo distinto, algo que solo los más atentos notaron. La bandera que siempre ondeaba en el patio interior del convento no fue izada. Tampoco se escucharon los cánticos que, incluso a través de la reja principal, solían colarse hasta la plaza. Los pocos vecinos que pasaban frente al portón notaron que la pequeña ventana lateral, donde las hermanas recibían correspondencia y entregaban pan para la venta, estaba cerrada. A las 7:40, Hilario Morales, el cartero del pueblo, llegó con un paquete dirigido a la Madre Superiora. Se ajustó el gorro de lana y golpeó 3 veces el portón de hierro forjado. Esperó, escuchando únicamente el viento arrastrar hojas secas por el empedrado. Volvió a golpear. Nada. Hilario dejó el paquete sobre la repisa de piedra junto a la entrada y se alejó, pero no sin antes lanzar una mirada de reojo al interior, donde alcanzó a ver sombras inmóviles en el claustro. Más tarde diría que pudo ser un efecto de la luz, pero que esa imagen lo acompañó durante años. El resto del día transcurrió con normalidad aparente, pero en voz baja comenzaron los comentarios. Algunos decían que las hermanas quizá estaban en retiro espiritual. Otros, que había llegado una visita del obispado y no querían ser molestadas. Lo cierto es que, para la noche, ningún sonido había salido de Santa Rosalía. Al segundo día, un par de mujeres del pueblo se acercaron con la excusa de entregar frutas frescas. Golpearon, llamaron, incluso intentaron asomarse por la parte trasera, donde el muro daba a un terreno baldío. No hubo respuesta. El tercero, el párroco Miguel Arriaga, decidió intervenir. Fue entonces cuando, al regresar del convento con el rostro pálido y la voz baja, dijo que era necesario avisar a la policía. Ese mismo día, al caer la tarde, los oficiales romperían el candado oxidado del portón. No imaginaban que tras cruzar el umbral se encontrarían con un lugar que parecía detenido en el tiempo, como si sus ocupantes hubieran desaparecido de un momento a otro, dejando todo exactamente en su lugar. ¿Qué sucedió en ese momento y lo que hallaron en el interior? Cambiaría para siempre la manera en que el pueblo recordaría a aquellas 7 mujeres. Y es por eso que te invito a que no te apartes, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar lo que creías posible en un lugar como este. La tarde del tercer día, el portón de hierro de Santa Rosalía se dio con un chirrido agudo cuando los oficiales Santos Villalba y Efraín Cueto cortaron el candado oxidado. El sonido reverberó por el pasillo de entrada, mezclándose con un olor espeso, mezcla de incienso viejo y madera húmeda. El párroco Miguel Arriaga, que aguardaba detrás, hizo la señal de la cruz antes de que alguien diera el primer paso. Al cruzar el umbral, la luz de las linternas reveló un corredor estrecho flanqueado por cuadros religiosos, todos colgados en perfecta simetría. El aire era frío y denso, como si no se hubiese movido en días. Llegaron primero a la cocina. Sobre la mesa larga de madera había platos de loza alineados, cubiertos colocados con exactitud, y, en una esquina, una jarra de barro con agua que aún mostraba pequeñas burbujas adheridas a las paredes internas. La estufa estaba apagada, pero con trozos de leña entera, secos y sin señales de haber sido encendidos. En el dormitorio común, la imagen era aún más perturbadora. Las 7 camas
estaban tendidas con mantas perfectamente dobladas a la altura de los pies. Sobre cada almohada, un rosario antiguo de cuentas de madera oscura, con un nombre grabado en la cruz de metal: Sor Clara Ramos, Sor Ángela Morales, Sor Inés Quiñones, Sor Marta Aguilar, Sor Teresa Ochoa, Sor Felisa Andrade y Sor Lucía Cordero. Ninguna mancha, ningún indicio de violencia, solo ese orden casi ritual. Mientras recorrían el claustro, notaron que no había signos de salida apresurada. Los armarios conservaban la ropa doblada, las despensas guardaban sacos de harina, frascos de miel y hierbas secas. Sin embargo, no se encontró ni un solo documento personal, carta o diario. El oficial Villalba se detuvo junto al altar principal de la capilla. Las flores, secas y quebradizas, permanecían en sus floreros como si hubiesen sido dejadas allí días antes. Un pequeño libro de salmos estaba abierto en una página marcada con una cinta roja. Nadie lo tocó. En el registro policial posterior se describió el ambiente como ausencia total de actividad humana en las últimas 48 a 72 horas, con indicios de disposición ceremonial de objetos. Una frase que, con el tiempo, sería citada y reinterpretada por periodistas y vecinos como si desde ese momento la historia del convento hubiese pasado de un hecho policial a una leyenda oscura. La inspección inicial no halló huellas de intrusión desde el exterior. Las puertas estaban cerradas por dentro y las ventanas aseguradas con cerrojos antiguos. Esto planteó una pregunta inquietante. Si nadie había entrado, ¿cómo salieron las 7 monjas? Esa pregunta acompañaría cada investigación posterior, alimentando hipótesis que iban desde el traslado secreto hasta pactos de silencio ordenados desde lo más alto de la jerarquía eclesiástica. Lo que nadie imaginaba era que años más tarde, nuevas pruebas pondrían en duda la versión oficial y darían un giro que reabriría la herida de todo el pueblo. El informe policial fue entregado en apenas 3 días al despacho del jefe de distrito, Alfredo Ibarra, y de allí pasó directamente al obispado de Ciudad Hidalgo, sede de la autoridad eclesiástica responsable de Santa Rosalía. La velocidad con la que se cerró el expediente sorprendió incluso a los oficiales que habían participado en la inspección. En lugar de abrir una investigación a fondo, la desaparición fue clasificada como retiro voluntario de las 7 religiosas, sin indicios de delito. A los pocos días, el obispado emitió un comunicado breve, leído por el portavoz diocesano después de la misa dominical. El convento de Santa Rosalía ha suspendido temporalmente sus actividades por razones estructurales. Las hermanas han sido reubicadas para garantizar su seguridad y bienestar. No se dieron nombres, ni destinos, ni fechas de reubicación. El padre Miguel, testigo de la entrada al convento, relató más tarde que esa explicación le dejó un sabor amargo. Afirmaba que, en todos sus años de servicio, jamás había visto una clausura tan repentina sin que mediara un incendio, un derrumbe o una orden formal del Ministerio del Interior. Sin embargo, no hizo declaraciones públicas en ese momento. Durante las semanas siguientes, algunos vecinos se acercaron al convento para dejar cartas y víveres. Encontraron el portón asegurado con una cadena nueva y un letrero manuscrito que decía: propiedad de la diócesis, no ingresar. El paso del tiempo hizo que la vegetación comenzara a cubrir las paredes exteriores, ocultando poco a poco la estructura a las miradas curiosas. Lo más extraño era que, a pesar de la clausura anunciada, los registros financieros revelaban que el convento siguió recibiendo fondos hasta 1970. Documentos de la Tesorería Provincial, revisados años más tarde, mostraban transferencias regulares para mantenimiento de instalaciones y provisión de víveres, como si el lugar hubiera continuado en funcionamiento en secreto. Otra anomalía fue la ausencia total de denuncias formales por parte de familiares.
En el pueblo se decía que la mayoría de las monjas provenían de comunidades lejanas, algunas de familias muy discretas o sin lazos cercanos. Otros sugerían que las familias habían sido contactadas directamente por la Iglesia y persuadidas para guardar silencio. La clausura de Santa Rosalía no generó titulares nacionales ni escándalos públicos. Fue absorbida por el clima político de la época, cuando las noticias sobre desapariciones y traslados eran tratadas con cautela, tanto por la prensa como por las autoridades. Así, en menos de un mes, el convento quedó completamente vacío, sin actividad oficial, sin un solo testigo dispuesto a hablar. El expediente fue archivado en una carpeta rotulada como cierre administrativo, sin indicios criminales. Sin embargo, entre los muros agrietados permanecían señales de que la historia no había terminado. Señales que, casi 6 décadas después, volverían a salir a la luz, cuestionando todo lo que se había aceptado como verdad. Agosto de 2023. Durante la clasificación de documentos en el archivo histórico de la diócesis de Ciudad Hidalgo, la archivista Patricia Ledesma encontró una caja de cartón sin etiqueta, cubierta por polvo y con signos de humedad en las esquinas. Dentro había varios sobres amarillentos, todos dirigidos al obispo de la época, Monseñor Ernesto Villaseñor, y fechados entre marzo y mayo de 1965. Las cartas, escritas con letra pulcra y en papel con el membrete de Santa Rosalía, provenían de distintas religiosas. Aunque variaban en el estilo, todas compartían una frase inquietante: le pedimos que nos escuche antes de que sea demasiado tarde. Ninguna de ellas llevaba anotaciones de respuesta. La noticia del hallazgo llegó a oídos de la Fiscalía Estatal, que ya estaba colaborando con el equipo de restauradores tras el descubrimiento de la pared sellada. Fue entonces cuando se decidió entrevistar a exintegrantes de la congregación que aún vivieran en la región. La primera en aceptar fue Lucía Barrón, hoy una mujer de 75 años que en 1965 era novicia de primer año en Santa Rosalía. Recibió a los investigadores en su pequeña casa a las afueras de Delicias, Chihuahua. Sentada junto a una ventana que dejaba entrar la luz filtrada por un encino, Lucía habló con pausas largas, como si cada recuerdo tuviera que ser rescatado de un lugar muy profundo. Describió el convento como un sitio de reglas estrictas. No había espejos, los relojes estaban prohibidos y las ventanas de los dormitorios debían permanecer cubiertas con cortinas gruesas en todo momento. Las conversaciones eran limitadas a frases rituales. Cualquier diálogo personal se consideraba una distracción de la vocación. Cada semana, las novicias eran sometidas a lo que llamaban ejercicios de obediencia, pruebas diseñadas para medir su sumisión, como permanecer de pie durante 1 hora mirando al suelo mientras una superiora recitaba frases confusas en voz alta. Lucía abandonó el convento 4 meses antes de la desaparición de las 7 monjas, alegando falta de certeza en su vocación. Sin embargo, reconoció que la verdadera razón fue una sensación creciente de encierro y control. No era fe, era silencio. Y ese silencio pesaba más que cualquier voto, dijo. Cuando le mostraron copias de las cartas halladas en el archivo, Lucía las leyó en silencio y afirmó reconocer la letra de al menos 2 de sus antiguas compañeras, Sor Marta Aguilar y Sor Clara Ramos, ambas desaparecidas. Antes de despedirse, Lucía pidió que su testimonio fuera grabado para que quedara constancia oficial. Su voz tembló al final. Ellas intentaron avisar. Nadie quiso escucharlas. Si algo se puede hacer ahora, que sea para que no se olviden. Si crees que es importante rescatar historias como esta y dar voz a quienes ya no pueden hablar, comparte este video con alguien que valore la verdad. Lo que Lucía no sabía era que, semanas después, su relato encajaría con una escena precisa
que abriría un nuevo capítulo en la investigación y revelaría un momento que ella misma había presenciado en secreto. Lucía Barrón cerró los ojos unos segundos antes de contar lo que nunca había relatado a nadie fuera de su círculo más cercano. Sucedió a mediados de marzo de 1965, en una noche fría, cuando el convento ya estaba en completo silencio. Ella había salido de la cocina llevando una bandeja con pan y agua para dejar en la mesa común. El pasillo estaba apenas iluminado por una lámpara de aceite, y el eco de sus pasos se mezclaba con el crujido de la madera bajo el peso de su andar. Al llegar al claustro, notó una luz débil proveniente del centro del patio. Se detuvo, escondida detrás de una columna. Allí, sobre el suelo de piedra, vio a 3 de las monjas mayores reunidas en círculo. Cada una sostenía un rosario de cuentas oscuras, y en el centro había una vela encendida cuya llama oscilaba con el viento frío que entraba por las arcadas. Una de ellas, a quien identificó como Sor Marta Aguilar, lloraba en silencio. Su respiración agitada se reflejaba en la luz tenue. Las otras 2 murmuraban oraciones en latín, con un tono grave que Lucía nunca había escuchado en los rezos habituales. El ambiente era tan denso que, incluso a distancia, parecía absorber el aire. Lucía no entendía lo que estaba viendo. Dio un paso hacia atrás, pero una de las monjas levantó la vista y la descubrió. Fue entonces cuando una voz firme, sin elevar el tono, le dijo: «Esto no se pregunta, esto se acepta». La frase quedó grabada en su memoria como una sentencia. Al día siguiente, Sor Marta ya no estaba. Las explicaciones fueron breves. Había sido trasladada a otra comunidad. Sin embargo, no hubo despedida, ni carta, ni noticia posterior de su paradero. Ese fue el momento en que Lucía empezó a planear su salida de Santa Rosalía. Mientras narraba el episodio, Lucía evitaba el contacto visual, mirando en cambio sus propias manos que jugaban con el borde de un pañuelo. Afirmó que en los días siguientes vio actitudes extrañas, monjas que caminaban en silencio por el claustro de noche, intercambiando miradas rápidas y un murmullo constante sobre un ensayo que debía cumplirse pronto. Su testimonio fue registrado palabra por palabra, y los investigadores subrayaron las coincidencias con fragmentos de las cartas halladas en el archivo, donde varias religiosas pedían ser escuchadas antes de tomar medidas que no podían describir por escrito. Lucía terminó su relato con una advertencia: si buscan respuestas, no se conformen con los papeles. Lo que pasó aquí se escondió en paredes y en memorias, y algunas de esas paredes todavía están de pie. Sus palabras resonaron en la sala de entrevistas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, como si quisiera recordar que la historia aún no estaba cerrada. 11 de septiembre de 2023. El amanecer en San Lorenzo del Río llegó envuelto en un cielo opaco, con nubes bajas que parecían descansar sobre los cerros. Dentro del convento de Santa Rosalía, el equipo de restauradores se preparaba para la jornada más delicada desde que habían iniciado los trabajos: abrir la pared sellada hallada días antes en el ala sur. La Fiscalía Estatal había ordenado que todo el proceso se realizara bajo registro notarial y grabación continua. A las 16:45 llegaron el fiscal Adrián Rentería, 2 peritos forenses y un representante de la diócesis. El silencio en el pasillo era tal que hasta el eco de los pasos resultaba extraño. Con herramientas manuales, los técnicos comenzaron a golpear con cuidado el cemento. Cada fragmento desprendido dejaba al descubierto capas internas más antiguas, con manchas de humedad y pequeñas raíces incrustadas. La inscripción "No preguntar" quedó dividida a la mitad cuando retiraron el primer bloque. A las 17:12, el mazo de Mario Castañeda atravesó el último tabique.
Una corriente de aire frío y denso emergió desde el interior, acompañada de un olor a piedra mojada y algo que ninguno pudo identificar del todo. Una mezcla de cera consumida y flores secas. Las linternas iluminaron una sala rectangular de poco más de 3 metros por 2. Las paredes eran lisas, sin ventanas ni aberturas, y el suelo estaba intacto, sin grietas ni señales de excavación. Al fondo, sobre una base de piedra, se alzaba un altar improvisado cubierto por una tela blanca amarillenta por el tiempo. Encima, alineados con precisión milimétrica, descansaban 7 rosarios idénticos, todos oxidados por la humedad, cada uno colocado sobre una losa plana. Al lado de cada rosario, una vela consumida hasta la base y un ramo marchito de flores silvestres. La disposición era simétrica, como si cada elemento hubiera sido colocado siguiendo un patrón exacto. El perito, Luis Carabeo, dictó en voz baja para el acta: no se observan indicios de ingreso posterior al cierre de la estructura. Cierre estimado entre finales de 1965 y principios de 1966. El representante de la diócesis, con el rostro tenso, permanecía en silencio junto a la entrada. La atmósfera era opresiva. Algunos del equipo sintieron un ligero mareo atribuido al aire enrarecido. Nadie se atrevió a tocar los objetos sin guantes, y las fotografías se tomaron en secuencia, capturando cada ángulo. Raúl Menchaca, el ingeniero a cargo, dijo después que lo que más le impresionó no fue el hallazgo físico, sino la sensación de que todo allí dentro había sido dispuesto no para ocultar algo, sino para dejar un mensaje que, después de casi 6 décadas, seguía sin ser explicado. Y aunque esa tarde la sala fue cerrada de nuevo para preservar la evidencia, lo que sucedería al día siguiente dentro del confesionario lateral añadiría una pieza más al rompecabezas y abriría una nueva línea de preguntas que nadie esperaba. A la mañana siguiente, 12 de septiembre de 2023, el equipo de restauración retomó las labores en la capilla principal. La luz que entraba por los vitrales rotos creaba manchas irregulares sobre el suelo de piedra, y el aire olía a polvo antiguo mezclado con humedad. Mientras desmontaban parte del confesionario lateral, ubicado en el extremo derecho, Matías Olvera, el aprendiz más joven del grupo, notó que una de las tablas traseras crujía de forma distinta. Empujó con cuidado y descubrió una pequeña hendidura entre la madera y la pared de adobe. Introdujo la mano y, tras unos segundos de tanteo, extrajo un bulto envuelto en una tela de lino raída. La tela estaba cubierta de polvo y telarañas, pero protegía un sobre antiguo, sellado con cera de color morado. El fiscal Adrián Rentería ordenó que el hallazgo se abriera bajo condiciones controladas. El sobre fue colocado sobre una mesa improvisada y un perito rompió el sello con un cuchillo fino. Dentro había una hoja doblada varias veces, escrita a mano con tinta azul desvaída por el tiempo. El papel no tenía fecha, pero el estilo de la letra coincidía con las anotaciones de Sor Ángela Morales, una de las 7 monjas desaparecidas. El texto era breve, apenas 4 párrafos, pero cada línea parecía pesar más que la anterior. No salimos, no nos sacaron, estamos aquí, pero no como antes. Anoche nos hicieron colocar los rosarios sobre las losas. Dijeron que era un ensayo, algo simbólico, pero después nos pidieron escribir nuestros nombres en la parte trasera. Nadie preguntó por qué. Nadie quiso. La madre ya no nos llama por nombre, nos llama por número. Dice que somos 7 cerradas, y que el mundo no sabrá nunca lo que hicimos. El silencio en la capilla era absoluto. Nadie se movió mientras el perito leía en voz alta. Las palabras resonaban con una mezcla de confesión y resignación, como si la autora hubiera escrito con plena conciencia de que tal vez nunca sería encontrada. El fiscal pidió fotografiar y digitalizar el documento antes de guardarlo en una bolsa de evidencia.
Luego giró hacia el equipo y dijo: «Esto no es solo un hallazgo histórico. Esto cambia el enfoque de toda la investigación». La frase sobre ser llamadas por número coincidía con testimonios fragmentarios recopilados años antes, en los que exnovicias afirmaban que la Madre Superiora utilizaba números para designar a ciertas hermanas en lugar de sus nombres. Esa coincidencia fortalecía la teoría de que las desaparecidas habían sido seleccionadas bajo criterios que aún nadie entendía. El hallazgo del sobre no resolvía el misterio, pero añadía un matiz inquietante. La desaparición no había sido un hecho repentino ni externo, sino un proceso interno, planificado y ejecutado con precisión. Y mientras el equipo guardaba el documento, el fiscal sabía que la siguiente pieza del rompecabezas estaba fuera del convento, en archivos muy lejos de Chihuahua, y que revelaría algo todavía más perturbador. El 3 de octubre de 2023, un sobre diplomático procedente de Roma llegó a la Fiscalía Estatal de Chihuahua. Dentro había copias certificadas de documentos solicitados semanas antes al archivo histórico de la Congregación de las Hermanas del Sagrado Velo, la orden religiosa a la que había pertenecido la Madre Superiora de Santa Rosalía, Sor Beatriz Carrasco. Tras la desaparición de las 7 monjas en 1965, Sor Beatriz había sido trasladada discretamente a Roma para cumplir funciones administrativas y nunca volvió a México. Falleció en 1998 y sus pertenencias quedaron bajo custodia del convento romano. Entre ellas, en una pequeña caja etiquetada como material de clausura, se halló una libreta de tapas negras. En las primeras páginas había citas bíblicas y reflexiones espirituales. Pero hacia el final, en 2 páginas consecutivas, aparecía una lista escrita a mano con los nombres completos de las 7 monjas desaparecidas: Sor Clara Ramos, Sor Ángela Morales, Sor Inés Quiñones, Sor Marta Aguilar, Sor Teresa Ochoa, Sor Felisa Andrade y Sor Lucía Cordero. A la derecha de cada nombre una sola palabra en cursiva: duda, influye, rompe, expone, persiste, desafía, pregunta. No había explicaciones, fechas ni contexto, solo esas anotaciones, como si fueran etiquetas o juicios finales. El fiscal Adrián Rentería y su equipo notaron de inmediato la conexión con el manuscrito hallado en el confesionario. La frase «Somos 7 cerradas» adquiría un nuevo significado. No era una simple referencia numérica, sino un grupo específico marcado por la Madre Superiora. Se revisaron también fotografías antiguas encontradas en Roma. En una imagen de 1964, tomada en el jardín central del convento, las 7 monjas aparecen juntas, de pie, con las manos cruzadas y un rosario colgado al cuello. Los rosarios eran idénticos a los hallados en la sala sellada en 2023, alineados sobre las losas. Para los investigadores, aquello reforzaba la hipótesis de que la desaparición había sido un acto interno, no un ataque desde fuera. Pero también habría un dilema inquietante. Si Sor Beatriz había salido del país en octubre de 1965, ¿quién selló la sala y dispuso el altar con los rosarios y las velas consumidas? La respuesta parecía estar perdida en el tiempo, enterrada junto con los secretos que las propias monjas decidieron no revelar. Sin embargo, el peso simbólico de los hallazgos era innegable. La numeración, las anotaciones y la disposición ritual de los objetos apuntaban a un evento planeado y cargado de intención. Antes de archivar la reunión, el fiscal miró las copias de la libreta y dijo en voz baja: «Aquí no hay cuerpos, pero sí hay un patrón, y ese patrón nos dice que nada de lo que pasó fue al azar». Con esa certeza, se decidió organizar un acto de memoria en el convento para dar un cierre simbólico a una historia que, aún sin justicia penal, seguía reclamando ser contada. Lo que ocurrió ese día
dejaría una última imagen grabada en la memoria de todos los presentes. 1 de noviembre de 2023. El sol caía temprano sobre San Lorenzo del Río, tiñendo de ámbar las paredes agrietadas del convento de Santa Rosalía. Por primera vez en casi 60 años, el portón de hierro fue abierto de par en par. La Fiscalía Estatal, en conjunto con la Secretaría de Cultura y la diócesis local, había organizado un acto de memoria para las 7 monjas desaparecidas en 1965. No sería una misa tradicional ni un evento político. Se había decidido que fuera algo íntimo y silencioso. Unas 60 personas se reunieron en el patio central. Entre ellas había familiares lejanos, vecinos que recordaban haber escuchado la campana en su niñez y antiguos alumnos de la escuela parroquial que funcionaba en el lugar. Sobre una mesa cubierta con un paño blanco se dispusieron los 7 rosarios hallados en la sala sellada. Cada uno llevaba, grabado en la parte posterior de la cruz, el nombre de una de las desaparecidas. Las velas fueron encendidas no por sacerdotes, sino por 7 mujeres del pueblo, seleccionadas por sorteo. Cada una tomó un fósforo, se inclinó brevemente y encendió la llama correspondiente, dejando que el calor iluminara el rostro de los presentes. Nadie hablaba, solo se escuchaba el crepitar de las mechas y el viento moviendo las cortinas raídas de los ventanales. Entre los asistentes estaba María Teresa Ledesma, exnovicia que había dejado el convento en 1964. Llevaba en la mano un papel doblado que, según dijo más tarde, había escrito semanas antes. Cuando le ofrecieron la palabra, caminó lentamente hasta el atril de piedra, desdobló la hoja y leyó con voz firme. Durante años creí que el silencio era protección. Hoy entiendo que fue condena. Ellas no fueron olvidadas porque murieron, sino porque preguntaron, y en ese tiempo, preguntar no tenía perdón. El aplauso nunca llegó. En su lugar, un silencio denso cubrió el patio, como si cada asistente estuviera procesando lo dicho. Fue entonces cuando algunos notaron algo peculiar. Los rosarios ya no estaban alineados como al inicio. Ahora formaban un círculo perfecto, simétrico, idéntico al patrón descrito en la libreta de Sor Beatriz y al dibujo infantil aportado décadas atrás por una exnovicia. Nadie admitió haberlos movido. No hubo cámaras que captaran el momento exacto, pero el cambio quedó ahí, frente a todos, como un recordatorio de que, incluso después de tantos años, había hilos invisibles que seguían tensos. A las 18:34, la campana del convento sonó una sola vez, su eco resonando hasta perderse en la sierra. Minutos después, el portón volvió a cerrarse y se aseguró con una cadena nueva. La llave fue entregada a la custodia estatal y el expediente se archivó como desaparición colectiva sin evidencia forense, sin culpables, sin restos, sin respuesta definitiva. Solo símbolos, palabras y un legado de silencio que aún pesa sobre las paredes de Santa Rosalía. Afuera, en el letrero oxidado junto a la entrada, se podía leer claramente la frase restaurada: no preguntar.